Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este excelente espacio académico promovido por el Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde y el Fondo para la Escuela Agraria. Como siempre, es un gusto y un placer compartir con cada uno de ustedes experiencias que ayudan a fortalecer el sector agrario del Perú, y esta noche vamos a hablar de un tema muy importante como es educación ambiental para la prevención de incendios forestales. El día de hoy estaré a cargo de esta pequeña ponencia, y cuando hablamos de educación ambiental debemos empezar dejando claro algunos conceptos básicos o generales para que a partir de ello podamos construir y comprender la magnitud de nuestro tema, y en virtud de ello vamos a empezar definiendo algunos conceptos básicos o algunas ideas previas. A modo de introducción, vamos a partir de una frase muy importante que he considerado importante para esta noche, y esto es: una de las penas de una educación ecológica es que uno vive solo en un mundo de cicatrices. Esta es la frase de esta noche que nos va a llevar a reflexionar respecto de este tema muy importante como es la educación ambiental o el cuidado del medio ambiente. El problema actual respecto a la contaminación y el cambio climático ha hecho que el medio ambiente esté hoy en día en boca de todos, y ha aumentado la preocupación de los ciudadanos por las posibles consecuencias que tiene un tratamiento nocivo al medio que nos rodea. Términos como desarrollo sostenible están sonando continuamente en los medios de comunicación, y los distintos gobiernos del mundo intentan establecer medidas para llevarlo a cabo. Al ser un tema de actualidad y que nos concierne a todos, es importante que sea explicado y conseguir que llegue a toda la población. Por ello se crean campañas de sensibilización y concientización medioambiental, y la educación es fundamental para conseguir estos objetivos propuestos, y por ello surge una disciplina que se llama o que es la educación ambiental. La educación ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el medio ambiente, para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible. La UNESCO ha definido algunos objetivos de este tipo de educación, y estos son los siguientes. Por ejemplo, la toma de conciencia, los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, las capacidades de evaluación, la participación. Esto vamos a ir definiéndolo a lo largo de esta ponencia. Sin embargo, queremos dejar en claro que la educación tiene que iniciarse lo más pronto posible, ya que de esta manera los niños son capaces de identificar y solucionar problemas ambientales en edad temprana. Podrían continuar con ello en la edad adulta, sí, y ser capaces de tomar una decisión dando posibles respuestas a la problemática que tenemos en la actualidad. Además, es imprescindible que los niños se sensibilicen con el medio y cojan hábitos sostenibles, ya que el concepto de desarrollo sostenible les afecta a ellos, y tendrían que ser capaces de racionalizar sus recursos para no comprometer los de futuras generaciones. Estos objetivos de los cuales hemos hablado y seguiremos hablando
en un espacio dentro de esta ponencia, ¿no? Va a ser un punto en la que vamos a descifrar cada uno de ellos. Sin embargo, finalmente vamos a decir que la educación ambiental puede ser vista como una actividad divertida para los niños, procurando que adquieran conocimiento sobre su entorno y aprendan a respetarlo para que en un futuro sean capaces de gestionar de la mejor manera sus actividades para que éstas sean menos perjudiciales para el medio ambiente. Y quiero compartir también esta carta que lo escribió el Papa Francisco en el año 2015. Es una carta encíclica y decía, en síntesis, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que lo más afecto de todas las agresiones ambientales lo sufre la gente más pobre. Imagínense. Y aquí les voy a mostrar el gráfico del registro de temperaturas medias globales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Medio Ambiente. Y esto es a modo de introducción para comprender en sí de qué magnitud se trata o es el concepto o la conciencia humana respecto al medio ambiente. Y como pueden ver en la gráfica, el tema medioambiental es tarea de todos, los seres humanos, los animales, las plantas, nos debe unir a todos porque todos formamos parte de este planeta, parte de esta naturaleza. Sin embargo, los seres humanos, los seres pensantes, somos los primeros que la destruimos. Obviamente los animales hacen su tarea, las plantas igual, pero los seres humanos somos quienes la destruimos. Aquí vemos un gráfico de las temperaturas globales partiendo desde el año 1881 a 1890, por ejemplo, en esta parte, y estábamos a un nivel de cerca de 13.68 grados. Y hemos ido avanzando año tras año. Mira, de década en década, perdón, de 1891 a 1900, hemos ido más o menos en ese nivel, un punto menos, y en el año o en la década del 1901 y 1910 fue la década en la que se redujo un poco, y de allí hemos ido creciendo hasta llegar a 14.47 en la década del 2001 y 2010. Y eso es preocupante y alarmante, y más aún en la década actual, al 2020, y en la década del 2021 al 2030, los daños son irreversibles, y eso es, pues, lo que ha generado el ser humano. Y ahora sí, vamos a partir de los conceptos básicos definiendo qué es educación. Y educación lo dice la Real Academia Española, acción y efecto de educar. O sea, lo define como una crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Eso es el concepto de educación. Sin embargo, cuando hablamos de educación ambiental, no solamente nos vamos a referir
a la educación o a la doctrina que los vamos a brindar a los niños y a los jóvenes, sino a todo ser humano, sin importar el nivel o la edad de vida. La educación es el proceso de facilitar el refinamiento de las habilidades o capacidades propias del individuo mediante el aprendizaje, la construcción de conocimientos o diversas experiencias, así como también de las virtudes, creencias, hábitos u otras características del ser humano. En conclusión, es el proceso educativo o este proceso educativo se puede dar a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. Eso es el concepto básico de educación y a partir de ello podemos seguramente ampliar este concepto, pero lo importante es definirlo de esta forma, ¿no? Educación, no solamente pues en conclusión va a ser, va a ser comprender o va a ser llenarse de conocimientos, sino también de actitudes, de virtudes, de creencias, de hábitos, sobre todo, de hábitos. De igual manera, aquí he buscado un concepto de lo que significa ambiente o el término ambiental, y lo dice también la RAE, es perteneciente o relativo al ambiente en lo que se refiere a unas determinadas condiciones o circunstancias. El medio ambiente o el entorno natural es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Dicho entorno abarca la interacción de todas las especies vivas y el clima, los recursos naturales que afectan la supervivencia humana y la actividad económica. Entonces, tenemos el concepto básico de lo que significa ambiente o el término ambiental. Y a partir de estos conceptos vamos a construir la definición que queremos, y esto es educación ambiental. Entonces, educación ambiental es un proceso pedagógico, dinámico y participativo que busca despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental, tanto a nivel general como a nivel específico, ya que busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno. Entonces, ya hemos o estamos definiendo qué es la educación ambiental. En síntesis, educación ambiental es fomentar las habilidades, destrezas, valores y conocimientos que favorezcan una cultura de respeto. ¿A quién? Al medio ambiente, a nuestra casa, a nuestro hábitat, a nuestro planeta. Eso es, en síntesis, educación ambiental y nos vamos a quedar con este concepto. ¿Por qué es necesario la educación ambiental? Porque la persona depende del medio natural y se relaciona con otros seres vivos. No se puede consentir el maltrato a la vida de los demás. El hombre, en su afán desmedido de obtener dinero, no se detiene a pensar en las consecuencias. A veces altera el drenaje natural de las aguas o no se preocupa por los residuales o los desechos, tampoco se percata por la pérdida del hábitat de algunas especies, tanto de plantas como animales, o simplemente no se preocupa cuando causa afectaciones al paisaje. Por estas razones es necesario la educación ambiental, construir nuestros conocimientos en educación ambiental. Vamos a ver igual una pequeña historia de la educación ambiental. En síntesis, los orígenes de la educación ambiental se sitúan
allá por los años 70, ya que la misma surge en el contexto de preocupación mundial ante la seria desestabilización de los sistemas naturales, lo cual pone en evidencia la insostenibilidad del paradigma del desarrollo industrial. En un principio, la atención se centró en cuestiones tales como la conservación de los recursos naturales, así como de los elementos físico-naturales que constituyen la base de nuestro medio, prote la protección de la flora y la fauna, etcétera. ¿Tenemos marco legal? Por supuesto que tenemos marco legal. Marco legal, ¿y de qué se trata? A nivel mundial existen diversos marcos legales, diversas normas, pero esta vez vamos a ver solamente el marco legal peruano. ¿Y de qué se trata? La ley 28611, aprobada en el año 2005, es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Y este establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente así como sus componentes, el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. Más adelante, en otra ponencia, hablaremos sobre legislación ambiental y gestión ambiental, pero solamente a modo de referencia estamos viendo el marco legal peruano. La importancia de la educación ambiental está basada en el aporte de conocimientos e información que facilitan al hombre interpretar los fenómenos naturales, así como los procesos dinámicos de cambio que ocurren dentro de ellos. Es decir, que con los conocimientos suministrados por la educación ambiental se pueden explicar los fenómenos climáticos. En nuestra vida diaria, ¿no? Se permite que el hombre conviva mejor consigo mismo, con sus semejantes y con el medio que los rodea, aumentando la sensibilidad, al igual que su capacidad para hacer mejor uso de estos recursos naturales. En la educación ambiental, decíamos que era, la educación ambiental decíamos que era o que duraba para toda la vida. Y esto parte de la concientización que significa sensibilizar y buscar conciencia sobre el medio ambiente y sus problemas, sobre las aptitudes que consisten en adquirir aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales, que cada persona aprenda y enseñe a la vez. En el conocimiento, la aproximación global e interdisciplinaria a los problemas que surgen de la interacción del hombre con el medio ambiente. Y cuando hablamos de participación nos referimos a que esto pretende el desarrollo de competencias para la acción individual o colectiva y se desarrolla en todos los ámbitos, en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en el ocio, etcétera. A la vez, tiene que ver con las actitudes, adquirir valores sociales e interés en el medio ambiente para crear impulsos activos en, en su protección y mejoramiento. La capacidad de evaluación, que consiste en evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos, educacionales, etcétera. Estos son los objetivos de la educación ambiental. Y estos objetivos han sido definidos por la UNESCO.
Y la educación ambiental tiene que trabajar bajo estos objetivos puntuales. Y aquí les voy a dejar también un poco más claro, en la lámina anterior no se nota, estos objetivos para que lo vean mejor en el PPT que les vamos a compartir. De igual manera, la educación ambiental tiene sus características y estas son, ¿no? Comportamientos positivos de conducta, educación permanente, conocimientos técnicos y valores éticos, enfoque global, vinculación, interdependencia y solidaridad, resolución de problemas, iniciativa y sentido de la responsabilidad, renovación del proceso educativo, sobre todo este último. Permanentemente tenemos que ir renovando este proceso educativo y esta es una característica fundamental de la educación ambiental. Dentro de la educación ambiental vamos a empezar a definir y hablar y a buscar conceptos como esta, ¿no? Preguntas como esta, ¿qué puedo hacer? No, ¿qué debes hacer? Sino, ¿qué puedo hacer? Hablar a título personal, desde el lugar que nos encontramos, de donde estamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Muchas veces no asumimos ese rol, sino, a ver, ¿qué puedes hacer? ¿Qué pueden hacer? Sino, ¿qué puedo hacer yo? Y vamos a encontrar tres conceptos básicos, que es reducir, reciclar y reutilizar. Y reducir, cuando hablamos de reducir, nos vamos a referir, por ejemplo, a que si utilizamos materiales que provienen de, por ejemplo, de árboles, como las hojas del papel, las hojas del papel bond, de los cuadernos, de los libros, entonces debemos reducir, reducir el uso para que de tal forma no se genere la tala, reciclar, reutilizar. ¿Qué entendemos por reciclar? ¿Qué entendemos por reciclar? El reciclaje no es otra cosa que la recolección y el procesamiento de desechos como el papel y el cartón, el vidrio o el plástico, etcétera. Este supone crear nuevos productos basados en estos mismos materiales. Mientras que reutilizar significa volver a utilizar algo, volver a utilizar algo que de repente en su momento ya no nos servía. Por eso es importante estos conceptos, ya que a partir de ello vamos a ayudar al medio ambiente y esto es parte de la educación ambiental que debemos dejar claro en nuestros estudiantes, en nosotros mismos, en todas las personas, porque todos estamos comprometidos con la educación ambiental. Y aquí viene la segunda pregunta que significa, o que es, ¿cómo podemos ayudar? Anteriormente habíamos dicho
¿Cómo puedo ayudar o qué puedo hacer? De aquí y hablamos en conjunto cómo podemos ayudar todos. Uno, con la sensibilización y la concientización. Esta charla, por ejemplo, o esta ponencia de esta noche es parte de la sensibilización y parte de la concientización respecto a lo que significa educación ambiental. Promover la cooperación y el diálogo para las prontas soluciones. Actualmente estamos viviendo los incendios forestales masivos que se están dando en todas las regiones del país. Y respecto a ello, debemos trabajar en propuestas de solución, debemos aperturar diálogos de solución. Y esto es una tarea de las instituciones adscritas al sector ambiental y no está exenta de responsabilidades del sector salud, del sector educación, del sector agricultura. No solamente es responsabilidad del sector ambiental, inclusive es tarea del Congreso legislar en este punto, el gobierno trabajar sobre estos temas. Sin embargo, no hay mucha preocupación al respecto. El Congreso actual, en lugar de proteger el medio ambiente, los expone a intereses personales de empresas, de organizaciones criminales, de beneficios propios, se han convertido en lobbies que quieren solamente aprovecharse de estos cargos para legislar a favor, para depredar el medio ambiente. Desgraciadamente, promover la cooperación y el diálogo para prontas soluciones no está teniendo resultados, pero desde los sectores privados, desde las organizaciones privadas, se está trabajando con voluntarios, con personas que ayuden, por ejemplo, en la forestación, en la reforestación, los que han ayudado a apagar los incendios, por ejemplo. Entonces, se está trabajando sobre estos temas. En cuanto a fomentar la participación, significa involucrar en educación ambiental a los niños, a los adultos mayores, a los jóvenes, a través de prácticas cotidianas y sencillas, como vemos en la lámina, por ejemplo. No tenemos un espacio de repente de cultivo, no tenemos para organizar un huerto, pero podemos hacerlo reutilizando, por ejemplo, aquí, ¿no? Reutilizando botellas, reciclando residuos. Entonces, es un trabajo muy importante. Por ejemplo, debemos reducir el uso de los plásticos porque contaminan. Y si ya tenemos, podemos reutilizarlos, por ejemplo, como se están trabajando aquí, como macetas para sembrar flores, para sembrar hortalizas, utilizando inclusive el espacio de las paredes, etcétera. Entonces, eso es una forma de fomentar la participación y todos debemos estar comprometidos, no solamente los estudiantes, las amas de casa, todas las personas debemos trabajar en este aspecto y de paso generar la seguridad alimentaria, sembrar hortalizas para nuestro consumo, mejorando la calidad de vida, ya que a la fecha se hace el uso y abuso de agroquímicos, de pesticidas, que al final terminan eh, degenerando la salud humana. Por eso es importante enfocar dentro de la educación ambiental esta pregunta muy importante: ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces, a partir de ello, no solamente se genera sensibilización y concientización, sino que se generan hábitos. ¿Cómo podemos ayudar? No solamente
sensibilizando, generando conciencia, pasando de pensamientos también a la acción. Muchas veces hablamos, hablamos y no hacemos nada. Tiene que pasar de la teoría a la práctica, tiene que pasar del pensamiento a la acción. Y muchos lo han hecho creando, por ejemplo, huertos urbanos, creando grupo de voluntarios que han ayudado no solamente a apagar y mitigar los incendios forestales, por ejemplo. Entonces, son temas muy importantes a través del cual se fomenta también la participación. Para otros son 3 acciones y para otros son 4 acciones. Y yo me quedo con esta última porque no solamente es generar sensibilización, promover la cooperación y fomentar la participación, sino sobre todo este último, que es pasar de los pensamientos y sentimientos a la acción, a la acción. Todos a reciclar, dice la frase, y esta es una tarea de todos, no solamente del personal encargado de limpieza, es una tarea de todos y no debe avergonzarnos hacer este trabajo muy importante, pero marginado por los demás, criticado por muchos. Cuando ven a una persona limpiando las calles, hay una frase que dice, limpiar es bueno, pero mejor es no ensuciar. Y esto debería ser también eh, una actitud creada en todos para generar hábitos. Reciclar, tarea de todos. El cuidado del medio ambiente comienza en casa, por supuesto, con la participación y colaboración de toda la familia, podemos reciclar algunos materiales, pero algunos entendemos que cuando se habla de medio ambiente, cree que es limpiar la mitad de la casa. No, señores, medio ambiente no significa la mitad, sino el medio, el espacio donde vivimos. Entonces, el cuidado del medio ambiente comienza en casa. La educación ambiental comienza en casa. Como pueden ver en la lámina, organizar los tachos de colores, reutilizar, mira, las botas que nos sirven de macetero, ¿no? Y que le dan mejor vista a nuestros huertos, etcétera. En nuestro colegio también podemos reciclar, por supuesto, campañas de reciclaje, ¿no? Que se generan es un buen ejemplo que debemos propagar, que debemos fomentar. Con los estudiantes hoy en día, pues los docentes trabajan en este aspecto muy bien. Las formas de contaminar el ambiente no solamente es quemar la basura, tirar la basura o hacer basura, sino también la tala, por ejemplo. Porque en una ponencia anterior habíamos hablado, ¿no?, del porcentaje de oxígeno que nos genera cada árbol. Dicen que el árbol es el pulmón del mundo porque convierte el, el CO2 va a convertir en oxígeno. Y estas son las formas de contaminar y el peor es depredar, talar los árboles, cuando ellos son los guardianes que nos protegen de esta forma de contaminar, de generar CO2 a través de las industrias, a través de los incendios forestales, a través de hasta de fumar el cigarro. En nuestra contaminación ambiental, en conclusión, se refiere a todas aquellas prácticas que conllevan al deterioro de la naturaleza y a su destrucción masiva. Y los factores que la propician son, pues, los gases de las fábricas, los automóviles. Hoy en día el parque automotor ha crecido un montón, hay más carros que personas. El vertedero de la basura en ríos y mares,
no hay un tratamiento adecuado de la basura. En muchas provincias, capitales, no hay este trabajo que, que está a cargo de los gobiernos locales, de los gobiernos subnacionales. Entonces, hay una contaminación total. Los ríos y mares son el vertedero de las basuras. Los contaminantes químicos a través de los agroquímicos, los insecticidas, inclusive en las personas a través del spray, del perfume, etcétera, son formas de contaminación. La contaminación ambiental también se ve en los diferentes aspectos. La contaminación del aire, ¿a qué se refiere? La contaminación atmosférica, del suelo, la contaminación edáfica, del agua, la contaminación hídrica, la contaminación auditiva, que se refiere al ruido, la contaminación visual, que se refiere a la publicidad en la calle, en las ciudades. No hay un espacio donde no exista publicidad. La contaminación por radiactivos son los agentes tóxicos y también están los producidos por agentes contaminantes que son de origen físicos, biológicos, químicos, ¿no? En los químicos están, por ejemplo, también las pastillas, en los agentes biológicos, los virus, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las formas de contaminación ambiental. La contaminación ambiental tiene pues un origen y el origen, como vemos aquí en la lámina, son los seres humanos. Y los causantes pues en el agua, en el aire, en el suelo, en el agua a través de las industrias, los, los metales pesados, en el aire a través de los aerosoles, los desechos orgánicos, el petróleo, el plástico, los detergentes, etcétera. Y esto también es parte de la contaminación también del agua, ¿no? Los desechos orgánicos, el petróleo, etcétera. En el suelo, los desechos orgánicos también, de igual manera, el petróleo, el plástico, los detergentes también, los herbicidas, los plaguicidas, los fungicidas, la minería, la radioactividad, etcétera. Se contamina estas tres fuentes de vida, ¿no? El agua, el aire, el suelo. ¿Y cuál podría ser las soluciones? Uno, la legislación, que significa aplicar la ley. Pero nuestras leyes en el Perú no están claras. En el Perú, en lugar de proteger al medio ambiente, se protegen los intereses económicos de grupos, de empresas, de poderes económicos. El otro es la sensibilización que se genera en la población. El alto grado de concienciación podría ser también una posible solución. Y es responsabilidad de todos buscar la solución y proteger el medio ambiente, establecer un grado de cultura desde casa, que esto se convierte en hábito de cuidado y protección del medio ambiente, que en conclusión significa proteger tu propia vida. Esto podría ser las posibles soluciones y este esquema pues es muy importante y creí necesario compartir con ustedes en esta ponencia. Los europeos reciclan y ahorran energía para cuidar del medio ambiente y creen que el calentamiento global es reversible. Los ciudadanos han incorporado sus conductas hábitos de cuidado. La palabra clave de esta noche son hábitos. Y cuando hablamos hábitos de cuidado del medio ambiente, significa que ahorran electricidad y agua, reciclan de forma habitual y suelen comprar electrodomésticos de bajo consumo energético.
Y aquí les voy a mostrar los países con mejor medio ambiente. Uno es Suecia, el único país en lograr la nota más alta, un 10/10. En Suecia, solo el 2% de la población asegura carecer de acceso a espacios verdes. El aire que respiran los suecos es más sano de Europa. Reino Unido es otro de los países, ya que logra un 9,7% de media. Es decir, el 6% de los británicos cree no tener espacios verdes cercanos y un 97% se encuentra satisfecho con la calidad de su agua. El tercero es Islandia. El medio ambiente islandés obtiene una nota de 9,6, ya que el 97% de los islandeses cree que el agua que consumen es de alta calidad. Alemania es otro de los países. Su nota medioambiental es de 9,3, ya que solo el 4% de los alemanes afirma que no tiene acceso a espacios verdes. Noruega consigue un 9,2% media, ya que el 2% de sus habitantes señala que no tiene espacios verdes a su alcance y el 95% está satisfecho con la calidad de agua. Finlandia es otro de los países, ya que logra también, como Noruega, un 9,2% de nota. Luxemburgo, al igual que sus predecesores, obtiene un 9,2%. Esos son los países donde la contaminación ambiental es mínimo. En Singapur estaba viendo un documental, lo que hacen en ese país con la basura, por ejemplo, nos han creado plantas que, que funcionan las 24 horas, 7x7, es decir, todo el día, todo el año, eliminando esta basura. ¿Qué hacen? Queman esta basura en estas plantas, en estos hornos, y las cenizas llevan a una isla y en una laguna artificial los vierten y de tal manera que forman abonos orgánicos y el CO2 que expulsan a través de la humareda, ¿no? Lo controlan a través de políticas muy amigables con la naturaleza, de tal manera que hay un tratamiento adecuado de la basura en Singapur, por ejemplo. Pero en nuestro país la basura está al orden del día en cualquier parque, en cualquier esquina, en cualquier lado. No tenemos plantas de tratamiento, convivimos con la basura, etcétera, etcétera. Somos el país que, no contento con contaminar las ciudades, las calles, inclusive nos atrevemos a destruir el paisaje natural a través de los incendios forestales. De igual manera, cuando hablamos de educación ambiental, vamos a hablar de este tema importante que es el desarrollo sostenible, y este es un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida. También supone la utilización de recursos tales como los árboles, pero siempre asegurando que todo lo que se utilice tiene que ser repuesto, a fin de no generar daños en el medio ambiente en el cual vivimos. O sea, el desarrollo sostenible no significa solamente consumismo, sino que consumo y lo repongo. Talo un árbol y planto otro árbol, ¿no? O sea, tomar prestado, pero actualmente vivimos en un país consumista, o sea, no hay desarrollo sostenible. Sostenible significa sostenibilidad que se mantenga en el tiempo. Entonces, desarrollo sostenible fomenta también salud y favorece al medio ambiente. Y por supuesto
que mejora los valores y estimula a la generación de hábitos. La aplicación del desarrollo sostenible nos va a permitir definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económicos, social y ambiental de las actividades humanas. Tres pilares que deben ser principales tanto para las empresas como las comunidades y las personas. Acá el término clave es conciliar. Cuando existe una compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las funciones y fuente y sumidero. Dentro de esto vamos a encontrar bienes y servicios ambientales, por ejemplo. Bienes ambientales nos vamos a referir a los recursos tangibles, insumos en la producción o para consumo final. Vamos a tener servicios ambientales, que son funciones ecosistémicas utilizados por el hombre que le generan también beneficios. Son servicios, ¿no?, que se prestan. Y los bienes y servicios de mercado también. Entonces, dentro de los bienes ambientales vamos a encontrar el suelo, por ejemplo, o el paisaje, que también es otro bien ambiental, o el agua. Son bienes ambientales, suelo, paisaje, agua. Y los servicios ambientales van a ser los servicios como la producción de alimentos, por ejemplo, el servicio de mercado o el turismo, que son bienes y servicios de mercado. Mientras que los bienes y servicios de mercado vienen a ser, por ejemplo, el café, la yuca, el plátano, etcétera. Entonces, estos son los bienes y servicios ambientales cuando hablamos de desarrollo sostenible. Y vamos a ver también un pequeño concepto respecto a impacto ambiental. Se denomina impacto ambiental al efecto que las actividades humanas ejercen sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas naturales o transformados. Se define también como la alteración que produce un proyecto o una acción en alguno de los componentes del medio. Por eso es que en todo proyecto hay estudio de impacto ambiental. Puede ser impacto ambiental positivo y el impacto ambiental negativo. En el negativo, ¿de qué forma vamos a alterar? ¿De qué forma, de qué magnitud va a ser el daño? Y en el positivo, ¿de qué forma vamos a ayudar, vamos a mejorar, vamos a cooperar o vamos a crecer? Esto vamos a hablar en una ponencia aparte respecto a legislación ambiental o a gestión ambiental. Las causas del impacto ambiental, vamos a tener causas naturales y causas humanas. Dentro de las causas naturales, están las erupciones volcánicas, por ejemplo, que generan un impacto ambiental. Los terremotos generan también impactos ambientales, los deslizamientos, los cambios de clima, los aludes, etcétera, etcétera. Mientras que las causas del impacto ambiental generadas por el ser humano están la caza y la recolección, la urbanización, la pesquería, la minería, el transporte, la energía, la agricultura, la ganadería, la industria, otros que generan impactos ambientales muchas veces negativos. Y hacer, vamos a hablar también, vamos a hacer un pequeño síntesis de los incendios forestales en el Perú. El último reporte del INDECI indica, esta es parte de una noticia, indica que el martes 13 de septiembre, al martes 13 de septiembre, por ejemplo, ya eran 16 las personas fallecidas en 7 departamentos del país y 140 las que resultaron heridas, mientras que 34 incendios forestales se mantienen activos y ya se registraban 234 en lo que va del año. Las cifras también indican que entre los años 2021 y 2024 han ocurrido 1.118 incendios forestales en el Perú. Hace
Unos días atrás desarrollábamos un curso respecto a educación forestal y anteriormente respecto a forestación y reforestación y veíamos las causas, las consecuencias de los incendios forestales que venían depredando, que venían generando daños irreversibles a la naturaleza. Y esta noticia es parte de estos incendios forestales, que estos son las consecuencias y también son las causas de no entender la magnitud de la educación ambiental. Cuando se desconoce el tema importante como educación ambiental, llegamos a estas estadísticas a generar estos problemas. No contento con tirar basuras, habíamos dicho, generamos estos incendios forestales. Poco de estas causas son generados por la misma naturaleza. La mayoría de estos incendios forestales han sido provocados. Y aquí tenemos otro dato. Los incendios forestales en el Perú en la actualidad. Esta es una imagen satelital que lo he bajado de la web. La mayoría del territorio del país está cubierto por cenizas y humos causados por los incendios. Hace poco veíamos un reportaje, inclusive en el Parque Nacional Huascarán, los nevados o los hielos se encuentran cubiertos de cenizas a causa de estos incendios forestales. Esto está actualizado a agosto del 24, por ejemplo. Habían ya 20 fallecidos, 155 heridos, 1.876 damnificados y han sido perpetradores la actividad humana relacionada con prácticas agrícolas. Los incendios forestales en el Perú son siniestros originados entre finales de agosto y mediados de septiembre de este año, en la cual 20 departamentos del país andino, al 21 de septiembre, 1.495,33 hectáreas de cultivo se han perdido, otras 1.264 han quedado dañadas y 3.374 hectáreas de cobertura natural han sido destruidas. Al 16 de septiembre, de acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, se han reportado más de 222 incendios forestales en el país en el 2024. Según el INDECI, durante lo que va del año se han registrado 233 incendios forestales. De acuerdo a CERFOR, el 98% de los incendios forestales en el país tiene como origen la actividad humana. Los incendios forestales en el Perú no ocurren durante todo el año, son más comunes entre julio y octubre. Esto está relacionado con las épocas de sequía, cuando se emplea el fuego en actividades agrícolas y para modificar el uso del suelo, lo que sumado a las condiciones de la falta de lluvia y sequedad del ambiente de los ecosistemas, facilita la expansión del fuego. Tradicionalmente estos incidentes concentraban principalmente en la sierra del Perú. No obstante, en estos últimos años, la Amazonía ha emergido como un nuevo epicentro de incendios forestales. Decíamos, no solamente de forma accidental, sino que muchas veces han sido actividades realizadas adrede por organizaciones criminales para destruir el medio ambiente o para generar espacios donde poder invadir, más aún con esta ley ambiental y forestal que ha generado este Congreso, que significa que estos espacios forestales solamente pueden cambiarse de uso siempre que no hayan este, estos espacios no estén forestados. ¿Y cómo puedo hacer que estos espacios no estén forestados? A través de los incendios forestales. O sea, las organizaciones criminales
buscan formas de cómo depredar nuestros recursos para luego apropiarse de estos suelos, de estos terrenos. Y en estos suelos no sé si producir o de repente destinarlo a la minería ilegal. Y aquí está un mapa de cómo se han generado estos incendios forestales, por ejemplo. La mayor relevancia de incendios forestales, ¿no? Algunos activos y otros controlados. Los incendios forestales, por supuesto, han causado estrago en los frágiles ecosistemas de nuestro país y, por supuesto, tienen repercusiones a nivel mundial. Por eso he querido compartir con ustedes esta frase que dice: quien piense que las hojas caídas están muertas, nunca han visto bailar en un día de viento. Es una bonita frase que nos ayuda a generar conciencia respecto de la depredación de nuestros recursos naturales y es parte de la educación ambiental. Como ven en la lámina, esto es un espacio después de haber sido quemado, después de haber sido ya controlado, ha quedado un espacio totalmente negro. Y acá hay otra frase: un bosque a todo color es impresionante como un incendio forestal, en magnitud al menos, pero un solo árbol es como una lengua de fuego danzante para calentar el corazón. Son dos hermosas frases que debemos tener presente siempre y debe formar parte de nuestra educación ambiental para evitar o para reducir los incendios forestales. En conclusión, vamos a decir que la educación ambiental no es la respuesta a los problemas ambientales. Se debe atacar el problema desde su raíz con una educación integral para cambiar la cultura del país. Pero esta educación no debe ser solo en la escuela, debe ser impartida desde varios puntos, como la televisión, la calle, la casa, etc. Una educación ambiental tendría poco efecto en una generación que ha crecido con ideas diferentes. Con una educación integral, no solo disminuirán los problemas ambientales, sino el resto de los problemas que tiene la sociedad. Fortalecer la conciencia ambiental es clave para lograr un desarrollo sostenible en un contexto de cambio climático. La educación ambiental, el conocimiento de nuestras acciones y su impacto en el medio ambiente y la realización de acciones sostenibles son fundamentales para construir un futuro mejor para todos. La tierra provee lo suficiente para saciar las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Lo decía Mahatma Gandhi. Y hoy en día, la avaricia es la que nos está llevando a destruir nuestro planeta, nuestro hábitat. Nos estamos destruyendo, nos estamos autodestruyendo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos brindado este espacio para llegar a ustedes con una síntesis respecto a lo que significa educación ambiental. Por supuesto, y como lo decimos siempre, hablar de educación ambiental es bastante complejo, bastante amplio, y esta noche solamente hemos querido traerles una síntesis para ir mejorando cada día nuestros conceptos y sobre todo sensibilizando la conciencia humana. Muchas gracias a cada uno de ustedes y a través del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde les agradecemos infinitamente, siempre innovando la educación para la sostenibilidad agraria. No olviden compartir esta
ponencia para que llegue a muchas más personas, no solamente a los agentes del sector agrario, sino a todos los seres humanos que habitamos este planeta. Muchísimas gracias, ya será en otra oportunidad conmigo.